Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. Cordial saludo, profesor y compañeros maestrantes. Hoy nuestro grupo de investigación, conformado por Elber Inestrosa Guerrero. y quien les habla, Sandra Sánchez Ospina, tiene el gusto de compartir con ustedes la siguiente presentación. En esta abordaremos la pedagogía social y la pedagogía del texto. Y tal como lo mencionaba uno de los escritos abordados en el curso, nos sugiere que si pretendemos definir la pedagogía social, entonces tendríamos que hacernos preguntas como qué tipo de saber es, cuáles son los métodos, qué función cumple, para qué sirve, cuál es su objeto de estudio. Y para responderlas tendríamos que reflexionar sobre la identidad de esta pedagogía y entenderla como una ciencia práctica de educación socioeducativa, que tiene como objeto la investigación y el estudio de la educación social, convirtiéndose en una práctica social, tan necesaria hoy en los ambientes de aprendizaje para transformar las realidades de los estudiantes y docentes y comunidad en general. Y reconoceremos la pedagogía del texto como todas esas situaciones de comunicación que nuestros estudiantes deberán afrontar e incorporar en su cotidianidad y aprendizaje. Educar para vivir en sociedad, como hombres sociales que hacen parte de una comunidad y pueden transformarla en relación con su interacción con el otro, que lo lleva a un intercambio continuo de aprendizajes. A continuación, abordaremos entonces la pedagogía social. Dentro de la pedagogía social estudiaremos el origen, el desarrollo y el campo de acción de esta. La pedagogía social nace con el término como un referente de problemas asociados al nacimiento de la revolución industrial, para los cuales se intentaba buscar una respuesta pedagógica y con nuevas formas de actuación y organismos sociales adecuados. La pedagogía social se enmarca en el campo teórico y científico y actúa en tres dimensiones: como ciencia, como disciplina y como materia de enseñanza. Hablando del desarrollo, justamente la pedagogía social, encontramos que ésta se dio en cuatro fases o etapas. En una primera fase, donde Nator, quien fue su fundador, explica que la pedagogía debe tomar en cuenta la totalidad del hombre y por lo mismo la totalidad de la cultura. La formación humana se lleva a cabo mediante un proceso que consiste en la asimilación de los valores culturales dados en la comunidad de vida. Una segunda fase se inicia con Hernán Nosch y su discípula Gertrude Bummer, que contribuyeron al nacimiento del movimiento pedagógico social de los años 20 y a la consolidación teórico-práctica de la pedagogía social. Retomaron los elementos concretos del proyecto pedagógico que se desarrolla en el campo educativo extracurricular, incorporándolos en una teoría de la pedagogía social. La integración educativa de esfuerzos e iniciativas diversas que convergen en la ayuda a la juventud, el genuino objetivo de perseguir el bienestar del sujeto. La ayuda sociopedagógica se reduce al ámbito del niño y del joven. La necesidad de modificar las condiciones ambientales para asegurar la eficacia de la acción pedagógico-social. Determinadas funciones se dan dentro del objetivo global de la formación de los jóvenes a cargo de la familia, la sociedad y el Estado. En una tercera fase se abre esta en la pedagogía social orientada hacia la satisfacción de unas necesidades educativas agudas, en la que la praxis pedagógico-social alimenta la discusión teórica. Se incide con claridad en el enfoque preventivo y en la necesidad de profundizar en el conocimiento de los factores sociales para lograr la integración social de las personas con problemas. Esto se elabora en una pedagogía social crítica que se propone una revisión de la sociedad y de la educación, viendo cómo puede esta última ayudar a resolver los conflictos planteados en sus ámbitos comunes. Pero como dichos problemas y conflictos también afectaron cada vez más a los campos tradicionales de la educación como la familia, la escuela y la profesión, la pedagogía social incluye también los procesos pedagógicos en estas áreas. Y en una cuarta fase, esta pedagogía incluye
las siguientes características: consolidación de la pedagogía social en el currículo académico de las grandes universidades europeas como disciplina principal pedagógica, potenciación de la investigación en el campo de la pedagogía social, ampliación del objeto de estudio, y la pedagogía social va dirigida a cualquier persona, grupo, comunidad en situación de necesidad y a las distintas situaciones existenciales, y no solamente a la infancia y a la juventud, sino a los adultos en el ámbito extraescolar. Potenciación profesional de la pedagogía social, apertura de varios campos profesionales para los pedagogos y educadores, y esta se da en el currículo de algunas universidades latinoamericanas como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Argentina. A continuación, la compañera Sandra expondrá acerca del campo de acción de la pedagogía social. Cuando nos referimos a este campo de acción, hablamos de el campo socioeducativo, todas las actividades, estrategias y herramientas utilizadas en el proceso de formación deberán siempre estar dirigidas al desarrollo evolutivo de la persona, beneficiarla y al desarrollo de esas habilidades blandas, competencias y actitudes que favorezcan la igualdad de oportunidades en áreas de evitar que los estudiantes se involucren en actividades que atenten en contra de su desarrollo social, personal y familiar. Vamos a observar entonces en las gráficas desde la propuesta de qué estamos haciendo, cuáles son nuestras experiencias y qué podemos cambiar. Entonces podemos observar en estas imágenes los estudiantes de la institución educativa Hernán Villabaena, de la media técnica. Aquí evidenciamos el trabajo colaborativo. La propuesta es que los estudiantes formen esos equipos donde se puedan trabajar y fortalecer e implementar estas competencias y habilidades blandas que le permitan a los muchachos aprender a trabajar de manera colaborativa para que construyan un proyecto productivo. Entonces aquí los podemos observar reunidos en sus equipos colaborativos, aportando ideas para poder desarrollar esas ideas de negocio que les permitirá satisfacer necesidades y solucionar problemas de su entorno, y además les permitirá aplicar esas habilidades que aprendieron en ese trabajo colaborativo y lo fortalecieron con el propósito de cambiar entonces su entorno. Estos grupos están conformados por estudiantes, como muchos lo sabemos, en estado de vulnerabilidad, de riesgo, de abandono. Vemos carencias económicas, afectivas. Y al ubicarlos en situaciones de desventajas, es allí donde la institución educativa interviene. ¿Dónde interviene? En los ambientes de aprendizaje. ¿Cuándo? Permanentemente. ¿Cómo? Utilizando todas las herramientas y estrategias disponibles para favorecerles a ellos esa interacción y ese aprendizaje, que lo entendimos a lo largo del curso como un aprendizaje social, pero facilitando la autonomía personal de los estudiantes, eso sí, a través de ese proceso de formación donde se fomenta el empoderamiento personal y se impulsa a los estudiantes a hacer la mejor versión de sí mismos. Entonces, como les mencionaba, aquí los vemos reunidos en sus equipos colaborativos, construyendo y tejiendo todas esas ideas para poderlas consolidar en un proyecto productivo que les va a permitir a ellos cambiar su realidad. Vamos a quedarnos entonces, pasamos con nuestro compañero para que nos cuente sobre la pedagogía del texto. Claro que sí, compañera. Vygotsky afirma a través de su teoría sociocultural que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a su interacción con el contexto sociohistórico-cultural, por medio del cual desarrolla funciones psíquicas de orden superior propias del ser humano, como son la memoria, la atención voluntaria, el razonamiento y la solución de problemas. También afirma que el lenguaje cumple una función mediadora en este proceso de desarrollo. Hablando justamente de la pedagogía del texto, decimos que se enfoca en aprovechar la metodología de los saberes, los cuales pueden ser teóricos y prácticos a partir de la elaboración de textos para facilitar el aprendizaje.
Era evidente la falta de un modelo que permitiera tanto a docentes como a estudiantes la construcción de conocimientos sobre el lenguaje y su uso con la finalidad de lograr diferentes propósitos sociales. De allí nace la propuesta de la teoría de género, según la cual este se define como un proceso social que se realiza en etapas y es orientado a una meta. Proceso social porque en los géneros participamos con uno o varios interlocutores. Por etapas porque normalmente se necesitan varios pasos para lograr la meta. Y orientado a metas porque son utilizados para conseguir un objetivo. Esta propuesta educativa de pedagogía de género también tiene como base el enfoque sociocultural de Vygotsky y otros autores. Los signos son instrumentos psicológicos, producto de la interacción sociocultural y de la evolución, como es el lenguaje, la escritura, el cálculo, entre otros conocimientos. Estos textos son productos de la actividad humana y como tales están articulados a la necesidad, interés y condición del funcionamiento de una sociedad dada, donde los conocimientos a enseñar o aprender en los programas de formación de los seres humanos dependen del grado de competencia de los docentes y las habilidades de los estudiantes para lograr estos objetivos. Es evidente que en el abordaje sobre la pedagogía del texto, el dominio de la lectura en general implica el desarrollo de diferentes tipos de lecturas en relación estrecha con los géneros de textos. Se requiere los siguientes niveles de lecturas para los textos teóricos: comprender las ideas del autor, el lector comprende las ideas y al mismo tiempo las critica. En relación con los textos poéticos, un lector competente sería aquel capaz de comprender las riquezas de interpretaciones posibles. El texto está siempre acompañado de elementos no verbales, algunos de ellos son inherentes a la comunicación. Tenemos ejemplo en lo oral, los gestos, las mímicas, el mirar, la entonación. En la parte escrita podemos contar con tipografías, formatos, entre otros. Además de estos, hay cosas que están asociadas bajo la forma de soportes auditivos, como el acompañamiento sonoro. Hay unos acompañamientos visuales que pueden ser imágenes o esquemas. ¿Qué nos permite entonces la pedagogía del texto a través de nuestra enseñanza? La compañera Sandra nos va a explicar un poco al respecto. Gracias, compañero. En esta imagen que vamos a ver a continuación, quisimos evidenciar qué estamos haciendo, algunas prácticas que observaremos allí. Y como lo decía Freire, estas experiencias significativas buscan promover en los estudiantes una educación que los transforme, que les brinde herramientas para que puedan desarrollar diferentes actividades estando con el otro, comunicándose con el otro, aprendiendo del otro, pero también facilitando que el otro aprenda de él. ¿Cómo evidenciamos esa transformación social en nuestra institución educativa? ¿Cómo evidenciamos que este ejercicio formativo de trabajo colaborativo con el objetivo de crear una idea de negocio, un proyecto formativo, nos evidenció al nosotros entender esas realidades de nuestros estudiantes y esas experiencias que ellos nos compartían, no solamente en la escuela, también cuando ellos se van, cuando siguen vinculados con nosotros contándonos cómo esta experiencia social, cómo esta experiencia donde fortalecieron todos esos procesos de formación y de aprendizaje con el otro, les permitió transformar su realidad. Entonces aquí podemos evidenciar en las imágenes, compañeros, podemos ver la chica que está bailando, que una compañera que le daba mucha dificultad hacer este tipo de actividades, le daba pena, y cómo ella nos contaba cómo ese proceso de trabajar de manera colaborativa, aprender del otro, comunicarse con el otro, le permitió a ella explorar cosas y habilidades que ella no conocía, producir textos, entender cómo se deben producir, hablar, comunicarse. Tanta dificultad que encuentran nuestros jóvenes a la hora de hacer una presentación oral, de poder convocar al otro y cómo entender que no solamente en esa construcción, sino que también en el juego, en el arte, etcétera, ellos
pueden reflexionar y pueden crecer como personas y cambiar su entorno. Eso fue entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué podemos cambiar? Cambiar su realidad, la realidad social de nuestros estudiantes, sobre todo en el entorno en el que nosotros vivimos. Entender que esa realidad que ellos transformaron les posibilitó y los catapultó como estudiantes y como profesionales, nos da entonces a nosotros una reflexión, ¿cierto? Una reflexión de que pudimos cambiar y que seguimos cambiando. ¿Cuál es entonces la conclusión a la que hemos llegado como equipo? Que la educación deberá ser siempre un hecho social que le permita al estudiante desarrollarse al interactuar con el otro y así transformar su entorno. Muchísimas gracias por su atención.